Muy bien, jóvenes. Vamos a ver algunos conceptos que los hemos ido mencionando pero que no los aplicamos, ¿ya? Entonces no los hemos aplicado todavía. Para que tengan en cuenta cuando hacen un trabajo similar. ¿Ya? En primer lugar, yo les comenté que el ECHMS utilizaba este valor no teníamos que ingresarlo. ¿Por qué? Porque según a ver, vamos a empezar. Vamos a dejar. Ya está. Muy bien. Lo primero que quería comentarles, ¿no? Es que les dije, ¿no? Que el HMS, este valor nosotros lo podíamos dejar en blanco, ¿sí? Estoy hablando de las subcuencas, algo que se llama abstracción inicial, ¿ya? Pero ¿por qué lo podíamos dejar en blanco? Porque el programa iba a calcular según los criterios del SCS. ¿Y el SCS qué decía? El SCS dice que esta abstracción inicial podría ser el 20% de la abstracción total, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que toma el HMS, ¿ya? Pero sin embargo, cuando se ha hecho varios estudios, se ha visto que en realidad este coeficiente, ¿sí? Imagínense que esta es la cantidad, esta es la lluvia, ¿sí? Esta es la cantidad de la capacidad del suelo que se va a quedar dentro del suelo, ¿sí? El 20%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a medida que empieza a llover se va a iniciar algo que nosotros le llamamos escorrentía, ¿verdad? Nos dice que cuando la capacidad del suelo llega al 20% de esa capacidad empieza a escurrir, ¿sí? Pero sin embargo, cuando se ha hecho otros estudios y cuando se hace calibraciones en campo, generalmente los valores no llegan a 20%, sino rondan el 5%. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, nosotros ¿cómo podríamos encontrar esa abstracción inicial? ¿Ya? Nosotros tenemos una hojita de cálculo. Una hojita de cálculo que se llama hidrograma unitario. ¿Ya? Entonces, justamente en el hidrograma unitario nosotros hacíamos el cálculo de abstracciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo tengo para mi cuenca. A partir de las curvas n, yo encontraba las abstracciones, ¿sí? Entonces, como ven, estas son las formulitas que se utilizan, ¿ya? Y esto de acá, este dato de acá, es justamente lo que le decía, que el programa considera el 20% de la abstracción. Entonces, si nosotros queremos cambiar ese valor, ¿sí? Acá tenemos en la hojita de cálculo un pequeño conversor, ¿sí? Un pequeño conversor. ¿Qué quiere decir? En base al número de curva nos va a obtener la abstracción inicial, ¿sí? Si nosotros le ponemos 20%, eso es lo que va a calcular el ECHMS. Pero, si nos damos cuenta, este valor es bastante alto, ¿sí? Este bastante alto. ¿Y qué representa este valor? Nos dice, ¿sabes qué? Si la lluvia que está cayendo es menor que este valor, todo se va a infiltrar, ¿sí? Entonces, casi todos nuestros valores se infiltrarían. Por eso es que la abstracción sale muy poquita, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿qué es lo que sucede? Ustedes corren el programa y les sale que los caudales obtenidos son bastante bajitos, sale 1 metro cúbico,
0.5 metros cúbicos, etc., ¿no? Entonces, justamente eso es lo que es generalmente irreal en nuestro tipo de cuencas. En nuestro tipo de cuencas, este valor es de 0.05%. ¿Ya? Entonces, para corregir eso, lo que vamos a hacer es calcularlo, ese valor, a través de esta hojita de cálculo. Entonces, en esta hojita de cálculo lo único que tienen que hacer, ¿sí?, simplemente son estas ecuaciones. ¿Ven? Son ecuaciones pequeñas que están planteadas acá. Acá ustedes tienen que cambiar este valor de abstracción. Le van a decir 0.05 y le van a colocar el valor de la curva n que le corresponda. Por ejemplo, si yo me voy a mis cuencas, me voy a la subcuenca 1, tiene un valor de curva de 77.8. Entonces, escribo acá 77.8, la hojita lo va a calcular y este sería el valor de la abstracción inicial. Este valor de la abstracción inicial son la que nosotros vamos a colocar acá, 3.6. ¿Sí? Entonces, así tendríamos que corregir en cada una de las subcuencas. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar el valor de la abstracción inicial, no considerando que es el 20%, sino solamente el 5%. ¿Ya? Entonces, con esta hojita de cálculo vamos a corregir y vamos a colocar los valores de abstracción inicial de cada una de nuestras cuencas, ¿no? Ya acá, por ejemplo, ya le he colocado, ¿sí? Y con esos nuevos valores lo vuelvo a correr y ya me van a dar unos valores más altos, un poco más coherentes con los tipos de cuencas que nosotros tenemos. Perdón, un ratito. Ya, muy bien. Ya, entonces, lo que podrían cambiar es... Dice gente, no sé si probablemente, pero se pausa la pantalla del ingeniero cuando esté explicando. Confirme. A ver. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Sí, en realidad estoy grabando con Camtasia, ¿ya? Pero de todas maneras traten de, por ejemplo, los pequeños cambios que estamos haciendo, traten de plantearlo ya en sus trabajos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo primero que estábamos haciendo era simplemente cambiar la abstracción inicial mediante la hojita de cálculo, ¿sí? Dice... Ingeniero, ¿podría explicar de nuevo lo que hizo? A ver, ojalá que esta vez sí lo puedan ver, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que sucede? Cuando el programa calcula, si nosotros habíamos dejado este valor que se llama abstracción inicial, lo habíamos dejado en blanco, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lo dejamos en blanco, el programa lo calcula automáticamente. Lo calcula a partir de la teoría que tiene el sistema de conservación de suelos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este valor, ¿sí?, cuando se ha calculado en cuencas en nuestro país, ¿sí?, generalmente borda no el 20%, sino el 0.05, ¿sí?, que sería el 5%, ¿sí? Sería 15% menos de este valor. ¿Y qué significa este valor? Este valor es
la abstracción inicial. Es la cantidad de agua que se va a quedar dentro del suelo cuando inicia la lluvia, ¿sí? Entonces, para que se tome en cuenta eso, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular ese valor a mano, manualmente. Entonces, para calcular ese valor manualmente, nosotros vamos a utilizar la hojita de cálculo que se llama hidrograma unitario, ¿ya? Entonces, en la hojita de cálculo hidrograma unitario, ¿sí? Todos estos cálculos nosotros los vamos a hacer a través del programa, pero ese valor de la abstracción inicial nosotros lo vamos a corregir, ¿ya? Lo vamos a corregir. ¿Por qué? Porque en nuestras cuencas este valor no es 20%, sino se acerca más al 5%. Para corregir, nosotros tendríamos que hacer uso de estos valores, ¿sí? Acá, por ejemplo, este 20% es justamente lo que nos referimos, ¿no? Ese es la abstracción inicial que está tomando y que es la forma como lo calcula el ECHMS si es que nosotros no le ponemos un valor, ¿ya? Entonces, ese 20% nosotros lo vamos a cambiar a través de la hojita de cálculo, ¿no? Y lo único que vamos a utilizar es este cuadrito. En este cuadrito nos dice, el SCS supone una abstracción inicial igual al umbral de escorrentía de 20% de la abstracción máxima, ¿sí? Pero en nuestro caso no queremos utilizar el 20% ya que consideramos que es muy alto y vamos a considerar un menor valor. Ese valor lo vamos a colocar acá. Ese valor está en porcentaje. En porcentaje sería el 5%, ¿verdad? Entonces acá nosotros le vamos a cambiar, ¿no? ¿Sabes qué? No lo voy a utilizar el 20%, sino el 10% o el 5%. Cuando nosotros colocamos el valor, acá lo que tenemos que colocar es el valor de la curva n de nuestra subcuenca. Imaginemos que estamos en mis subcuencas y acá tenemos la curva n. La curva n es 77.8. O vayamos a otra, por ejemplo, a la subcuenca 4. 72.5. Entonces, ese valor de 72.5 lo voy a colocar acá, ¿sí? Y me va a calcular la abstracción inicial, ¿sí? Simplemente utilizando las formulitas de arriba, ¿sí? Este es 25.400, ¿ya? Entonces, con este valor es la abstracción inicial que yo estoy considerando para 20%. El programa, por defecto, lo va a calcular así, como este valor, ¿sí? Y como vemos, este valor es bastante grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras la escorrentía o la lluvia no llegue a 19.3, todo eso se va a quedar en el suelo, ¿sí? Y lo cual en nuestras cuencas no es así. Entonces, por eso es que nosotros vamos a colocar 5%. Este valor ya es un poco más coherente con nuestras cuencas, ¿sí? Y ese valor es el que vamos a corregir en nuestro HMS. Acá donde dice abstracción inicial, vamos a colocar ese valor. Vemos que está en las mismas unidades, está en milímetros. Y acá nos pide en milímetros. Entonces, directamente vamos a colocar 4.8 milímetros de abstracción inicial. Y acá, abstracción inicial 4.8. Así vamos a calcular para cada una de nuestras subcuencas. Y vamos a corregir. Y lo único que tenemos que hacer es, ¿sí? Como ya lo tenemos nuestro modelo hecho, lo único que vamos a hacer es, en el dietograma, por ejemplo, yo hice dos corridas, ¿no? Una de 2 años con 6 horas. Le digo, ¿no? De 2 años, cojo de 2 años con 6 horas la lluvia, que ya las tengo introducidas todas. Ya está. 2 años con 6 horas, me ubico en 2 años con 6 horas y lo hago correr. Veo los resultados, ¿sí? Y acá ya va a haber valores más altos, más coherentes con nuestro tipo de cuencas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a mi microcuencas. Entro acá, ¿sí? Y este valor de escorrentía ya es un poco mayor.
¿sí? Nos vamos a los datos. Y acá ya me dice, por ejemplo, un caudal pico de 1.8 para 2 años nomás de periodo de retorno, ¿no? Conforme yo le coloque más años, este caudal tiene que ser mayor. Por ejemplo, vamos a correr para... Bueno, primero vamos a verificar la cuenca total, ¿no? Sería el punto de cierre. Acá me da esto. Y acá me dice que la cuenca sería 11 metros cúbicos por segundo en esa zona del río. A esto tendríamos que sumarle mi caudal base del río. Supongamos que tenga 5 metros cúbicos por segundo el caudal normal de mi río. A esto le tendría que sumar y con eso diseñaría, ¿ya? Para 2 años, ¿sí? Pero generalmente las estructuras que nosotros vamos a diseñar, este de 2 años, ¿para qué se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, para cuando vamos a diseñar algún tipo de cunetas, ¿sí? Algún tipo de cunetas, cosas pequeñas, ¿no? Pero cuando ya son estructuras más grandes como un puente, etcétera, generalmente está entre 50 y 100 años, ¿sí? Entonces vamos a correr el otro. La otra corrida es de 100 años para 6 horas y acá lo ubicamos. 100 años, 6 horas. Ya está, y lo vamos a correr. ¿Sí? Y debería de darnos un valor mayor que ese 11 cubos, ¿no? Ahora sí, es un valor de 40 cubos aproximadamente, ¿no? 40 cubos por segundo, ¿sí? Que es un valor para el que yo diseñaría para mi puente, por ejemplo, para mi estructura. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los cambios que podríamos hacer, ¿ya? Con el fin de que se adapte un poco más a nuestro tipo de cuencas que tenemos. Muy bien. Lo siguiente que es parte justamente de otro trabajo que les voy a colocar, es nosotros teníamos, ¿sí? Nuestro mapas de curvas número, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan en esas curvas número, teníamos para 3 condiciones. Teníamos una para curvas números para condiciones secas, ¿sí? Una curva número para condiciones normales y una curva número para condiciones húmedas, ¿sí? Nosotros inicialmente hemos hecho el cálculo con condiciones normales, ¿ya? ¿A qué se refieren esas condiciones secas, normales o húmedas? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Cuando uno va a diseñar, ¿sí? Se fija en los últimos días, ¿sí? ¿Sabes qué? En estos últimos días ha llovido bastante, por lo cual las condiciones de mi cuenca están húmedas, ¿sí? En este otro las condiciones están secas y las condiciones están normales, ¿no? Ahora veamos cuál de estas condiciones va a ser más crítica, ¿sí? Si es que yo tengo mi cuenca y esta cuenca está en condiciones secas, o si yo acá tengo mi cuenca y esta misma cuenca está en condiciones húmedas. ¿Cuándo se producirá mayor escorrentía? ¿Cuándo se producirá mayor escorrentía? ¿Cuando el suelo está seco o cuando el suelo está húmedo? A ver. Anthony Uliser. ¿Cuándo?
Cuando el suelo está húmedo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo actúa la lluvia? Esta es una lluvia, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, esta lluvia empieza a caer de las nubes, ¿sí? ¿Y qué es lo que primero que hace? El suelo lo tiene que mojar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta lluvia directamente no empieza a escurrir, sino empieza primero a mojar el suelo, y cuando este suelo está suficientemente húmedo, recién empieza la escorrentía. ¿No? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos dos condiciones, aquí se va a producir una mayor escorrentía, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros hacemos para diseño, utilizamos estas condiciones, ¿sí? Y las condiciones normales y secas generalmente es para calibrar un determinado evento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una lluvia que se dio en tal fecha, ¿sí? Tendríamos que ver en esa fecha cómo se comportó en los últimos 5 días para verificar si la cuenca estaba húmeda, seca o normal, ¿sí? Entonces así nosotros podríamos calibrar nuestros datos, ¿sí? ¿Qué significa calibrar? Estos valores n, que nosotros estamos asumiendo el promedio de lo que nos está dando el ANA, se pueden calibrar más. ¿Qué quiere decir? Se le va a dar un valor más cercano a la realidad, ¿ya? Para condiciones de diseño, cuando no se tienen esos datos, se diseña con condiciones húmedas, ¿sí? Entonces, ustedes sabían, su trabajo es obtener los gráficos de escorrentía, ¿no? O los hidrogramas. Estos hidrogramas ustedes los están obteniendo para condiciones normales, ¿sí? Van a sacar de este mismo, ¿sí? En su mismo modelo que tienen, simplemente van a cambiar, ¿sí? Para condiciones húmedas. Y van a hacer un pequeño informe comparando, ¿no? ¿Cuánto es lo que cambia de condiciones normales a condiciones húmedas, ¿sí? Entonces, su trabajo es para el miércoles, el otro sería para el viernes, ¿no? ¿Ya? Que va a consistir en comparar estos dos, ¿no? Entonces, ¿cuál más crítico? ¿Cuánto más crítico es que tomen en cuenta las condiciones húmedas para sus diseños, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí creo que ya tenemos toda la parte hidrológica. Y ya vamos a ver la parte hidráulica, ¿no? Entonces, la última clase vimos un pequeño ejemplo de lo que era HEC-RAS, ¿sí? Entonces, ahora quisiera saber si ya tienen todos instalado el programa, ¿ya? Pero primero quisiera ver si alguno tiene inconvenientes con su trabajo para el miércoles, ¿sí? Entonces, si tienen algún tipo de problemas, para ir viendo un rato hasta antes de hacer una práctica nuevamente con el RAS, pero ya con unas condiciones diferentes para que vayan poco a poco aprendiendo el programa. Ya está. Muy bien, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Creo que la mayoría ya, bueno, los que me han hecho consultas ya están por acá, ¿cierto? Entonces ya han podido exportar, y los que no han podido exportarlo directamente desde su cuenca, ¿sí? Lo han hecho semi manual, ¿sí? Con la forma como les expliqué la penúltima clase, ¿ya? Entonces acá
primero tiene que tener todos los datos ya colocados, ¿no? Por ejemplo, en la subcuenca tiene que estar el método CSS, que es el método que estamos utilizando, el método de transformación SCS, hidrograma unitario. Tiene que estar acá lo de las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas se van a calcular, se necesita dos datos mínimos, ¿sí? La curva número, que ustedes ya lo hemos calculado en el ArcGIS o a través de una hojita de cálculo. El porcentaje de impermeabilidad, eso depende si es que hay alguna ciudad dentro de este lugar. Y la abstracción inicial, ¿no? La abstracción inicial es lo que les acabo de explicar en la parte anterior, ¿no? Que el programa automáticamente va a tomar el 20% de la abstracción total, ¿sí? Pero generalmente nosotros utilizamos solo el 5%. Entonces estos valores los vamos a calcular manualmente con la hojita de cálculo y lo vamos a colocar acá, ¿ya? Luego vemos la forma de transformación. Para eso lo que nos pide es el tiempo de retardo, ¿sí? Tiempo de retardo, que es el 60% de nuestro tiempo de concentración. Entonces simplemente tenemos que colocar acá el 60% de cada tiempo de concentración de cada una de nuestras subcuencas, lo vamos a colocar acá. Ya está. Eso es en una subcuenca. Luego tenemos que verificar en los ríos, ¿no? En los ríos lo que nosotros vamos a verificar es la forma del ruteo, ¿sí? El ruteo es cómo se va a movilizar el agua a través de los canales cuando se unan varios hidrogramas de las diferentes cuencas, ¿sí? Entonces para eso nosotros hemos utilizado Muskinkush, ¿sí? Y en el ruteo nos pide algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la longitud del cauce, la pendiente del cauce, ¿sí? Entendiendo que ese cauce es el cauce de unión entre donde están, ¿no? Por ejemplo, la longitud de acá para acá, la longitud de acá para acá, etc. ¿Sí? La longitud es entre junction, ¿ya? Luego, un n de Manning. Ese n de Manning ustedes tienen que obtenerlo en función de los parámetros que tenga cada una de sus secciones de sus ríos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes se van a destacar, por ejemplo, cada 100 metros el tramo de río que quieran estudiar, ¿sí? Y cada 100 metros ustedes van a tomar una fotografía de la margen izquierda, una fotografía de la margen derecha y del top del canal o del canal propiamente dicho, ¿no? Entonces, en base a esas fotografías, ustedes le van a colocar un n de Manning apropiado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería el n de Manning de la parte inferior de nuestro canal. Este sería de la parte izquierda y este sería de la parte derecha. Otro dato que necesita para hacer el ruteo, necesita una sección transversal típica de este río, de este canal, ¿sí? Para eso, nosotros hemos creado unas secciones de 8 puntos, ¿sí? Que lo hicimos a través de pares ordenados, ¿ya? Luego necesitamos un caudal de referencia. Ese caudal de referencia tiene que acercarse lo más posible al 50% del caudal pico en esa cuenca. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya hemos corrido este caudal, ¿sí? Ya tendremos un caudal pico y podemos volver a corregirlo iterativamente hasta que nos salga algo más cercano, ¿ya? Entonces, un caudal de referencia ustedes lo colocan en función de esos cálculos, o les dije que también lo podían hacer a través de la hoja de cálculo y repartirlo en función de las áreas que tengan, ¿ya? Entonces, estos datos también ya lo tienen llenos. Ya tienen el río. Los junction, como ven, lo único que se hace en los junction es con cuál está conectado, ¿no? Si está conectado con un río, se lo coloca ahí, ¿no? Ya está. El modelo meteorológico es donde nosotros le vamos a especificar cómo le vamos a introducir la lluvia. Cómo le vamos a introducir la lluvia a esta cuenca, ¿sí?
La forma como nosotros lo estamos haciendo es a través de un hietograma, ¿sí? Esos hietogramas ya hemos visto cómo se construyen y se construyen en función de nuestros periodos de retorno. En función de nuestros periodos de retorno, ¿sí? Y en función sobre todo de nuestras curvas IDF, ¿no? Los cuales se hacen en función del periodo de retorno. Esas curvas IDF ustedes saben que lo pueden hacer a través de una hoja de cálculo o a través del programa Hydroest. Ya está. Acá tiene que estar configurado Set to Default. Y en Spacing se tiene que decir que sí se va a tomar en cuenta la cuenca, ¿no? La única cuenca que hemos creado acá, que es cuenca Pulan, le decimos que sí lo tome en cuenta, ¿no? Se configura eso. Y luego entramos a especificar hietograma. Aquí es donde le vamos a decir cuál es el hietograma que vamos a utilizar, ¿no? Pero los hietogramas no lo vamos a definir acá, sino lo vamos a definir como una serie de datos, ¿sí? Para eso hay otra opción que se llama Time Series Data, ¿no? ¿De dónde salen esos datos? De acá, en el componentes Time Series Data, nosotros creamos y se van a crear acá. Lo primero que ustedes tienen que hacer entonces es crear todas las lluvias que yo les haya solicitado o que necesiten para su trabajo. Con la hojita de cálculo de hietogramas van a hacer todos estos cálculos, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es acá van a crear, ¿no? Por ejemplo, yo les pido para 2, 10, 20 y 50 años, ¿no? Van a ir uno por uno y los van a ir creando, ¿no? Por ejemplo, para un tiempo retorno de 2 años, para 6 horas de duración, nosotros le habíamos dicho que íbamos a crear una lluvia que le vamos a dar datos cada 30 minutos, ¿sí? Entonces acá configuramos eso. Le ponemos unidades, incremental milímetros, el tiempo 30 minutos. Ya está. Luego que configuramos cada cuántos minutos lo vamos a hacer, y por ejemplo acá dice manual, entrada manual, ¿sí? Eso quiere decir que hay otros programas que nos permiten automáticamente sacar un tipo de archivo que lo va a leer este programa, ¿no? En este caso nosotros lo estamos haciendo a través de una hojita de cálculo. Entonces por eso le vamos a poner manual entrada. Acá en unidades le vamos a poner incremental milímetros y el intervalo cada 30 minutos. Luego que he configurado eso, ¿sí? Voy a colocar de cuándo a cuándo se van a dar esas 6 horas de lluvia, ¿sí? Es indiferente cuando sea la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver, ¿sabes qué? Va a llover 6 horas y cómo se va a comportar en 6 horas de lluvia. No nos interesa mucho en qué fecha se sucedió esa lluvia, ¿ya? Pero si es que nosotros estuviéramos analizando un evento real, sí le podríamos colocar fechas para decir a qué hora se produjo tal lluvia y poder compararlo con lo real, ¿ya? Ya está. Acá, por ejemplo, ¿qué estoy colocando? Dice 1 de enero del 2000. Este es el formato que está utilizando. 1 de enero del 2000 y yo le digo, va a iniciar la lluvia a las 00 horas, ¿sí? Y va a terminar a las 06 horas. Quiere decir que va a durar 6 horas del mismo día, ¿sí? Entonces, es coherente con las 6 horas de lluvia que yo le voy a colocar. Ya está. Muy bien. Una vez que he hecho eso, me voy a ir a la tabla y voy a colocar los datos. Como ven, si yo le pongo automáticamente, me va a decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los datos? A 30 minutos, ¿cuánto llovió? A 1 hora, ¿cuánto llovió? 1 hora 30, ¿cuánto llovió? A las 6 horas, ¿cuánto llovió? Estos datos, ¿de dónde lo voy a sacar? De la hojita de hietogramas, ¿no? Simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y así voy a hacer para todos los periodos de retorno que me pidan, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo he creado para tiempo de retorno de 2 años, para 6 horas de lluvia, tiempo de retorno de 2 años para 24 horas de lluvia, tiempo de retorno de 10 años para 6 horas, tiempo de retorno de... Ya está.
Acá, por ejemplo, según lo que yo les he pedido, faltaría la de 20 años, ¿no? Entonces, si yo ya tengo uno de estos, le digo el tiempo de retorno de 10 años, yo quiero crear una copia y le voy a llamar tiempo de retorno de 20 años para 6 horas. Ya está, ya lo creé. Y el tiempo de retorno de 20 años para 6 horas, le voy a crear otra copia. Bueno, mejor de la una de 20 años para ya no configurar. Le vamos a decir de 10 años para 24. Le voy a crear una copia para 20 años. ¿Sí? Solamente es nombre ahorita, ¿verdad? Vamos a crear, copiar. Acá ya tengo los dos. Para 20 años, para 6 horas de lluvia y para 24 horas de lluvia. Me voy a ir a uno de estos y lo que tendría que cambiar es los datos de acá. ¿De dónde los voy a sacar? De los dietogramas. ¿Sí? Entonces, acá en este caso ya no lo voy a cambiar para no demorar. ¿Sí? Imaginemos que estos son los datos para 20 años. Luego, estos son los datos para una lluvia de 24 horas con 20 años de periodo de retorno. ¿Sí? Los pego acá y ya tendría todas mis lluvias. ¿Sí? Necesito de 2 años con 6 horas, de 2 años con 24, de 10 años con 6 horas, 10 años con 24 y así sucesivamente hasta los 100 años de periodo de retorno, que es lo que se solicita. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, vamos a crear las especificaciones, un control de especificaciones. ¿Sí? Este control de especificaciones, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Cuál es el tiempo que se va a correr? ¿Sí? O cuál es el tiempo de análisis que nos va a dar el programa. ¿Sí? Cada cuánto nos va a dar datos. ¿Sí? O sea, va a analizar el programa y cada cuánto nosotros necesitamos esos datos para poder verificarlos. ¿Sí? Cuando nosotros lo hacíamos a mano, también teníamos que colocar, por ejemplo acá, yo he puesto los datos cada una hora. Acá el hidrograma también lo he puesto cada media hora, ¿sí? Y con este hidrograma yo he generado mi hidrograma de salida, ¿sí? Y con mis caudales máximos que me salen para estos datos. Igual acá, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Empieza a analizar en el mismo momento que empieza mi lluvia, el 1 de enero del 2000, ¿sí? Pero quiero que termines de analizar, ¿sí? Para todos los casos, ¿no? Acá, por ejemplo, le he puesto tiempo de retorno 2 para 6 horas, porque pensaba crear uno solo para todos. Pensaba crear cada uno para cada uno de los periodos de retornos, pero no es necesario. Simplemente acá le vamos a colocar este general para todos. Le vamos a decir, vas a iniciar a analizar en la misma fecha que inicia la lluvia, el 1 de enero del 2000, ¿sí? Acá si acá les aparece vacío, ustedes se van acá a la lluvia y copian este valor. Copia, control C, se van acá, lo pegan acá. ¿Sí? ¿Y cuántas horas quieres que analice? ¿Sabes qué? Yo para verificar que esté dentro de todo mi análisis, yo le he puesto que en 4 días demore todo el análisis. ¿Sí? 4 días de análisis y que lo haga cada 30 minutos, 15 minutos o lo que nosotros deseemos, ¿no? En este caso yo le he puesto 30 minutos porque es la forma como yo puedo más o menos comprobar con mi hojita de cálculo, ¿sí? Tener un acercamiento o verificar si hay demasiada diferencia. Configuro esto, ¿sí? Ya lo tengo configurado cada 30 minutos, grabo todo y me voy a especificar hietograma. Aquí va a ser donde nosotros le vamos a decir cuál es la lluvia que va a correr en cada uno de los instantes, ¿sí? Si tengo definido ya todas las lluvias, lo único que tengo que hacer es crear una simulación. En estas simulaciones acá vamos a poner los periodos de retorno que nos corresponde o que nos pide para cada uno. Imaginemos.
tengo dos simulaciones. Las voy a borrar para hacerlo nuevamente con ustedes, ¿ya? Vamos a crear una simulación. También podemos irnos de acá directamente y crear una nueva. ¿Sí? Entonces acá tengo que crear todas las simulaciones que estén relacionadas con cada uno de los periodos de retorno y con cada una de las duraciones de las lluvias, ¿ya? Entonces voy a crear así. Tiempo de retorno. 2 años para 6 horas. Ese es el primero que tengo que crear. Ya está. Subcuencas. Si tuviera varios de estos, lo escogería. Acá tengo uno solo. Y este control de especificación dijimos que nos podía servir para todos, porque le estamos diciendo que analice 3 días. Finish. Y ya tengo el primero. ¿Ya? Esto solamente es un nombre. ¿Sí? Solo es un nombre. A esto le voy a sacar una copia. Y le voy a decir que la segunda va a ser para 2 años de periodo de retorno con 24 horas. Ya está. El siguiente va a ser para de 2 años, que lo les pido para 10 años con 6 horas. Ya está. Este va a ser para 10 años con 24 horas. Luego pido, creo, para 20 con 6 horas. Y luego para 20 con 24 horas. Luego para 50, si no me equivoco, para 6 horas, ¿no? Ya está, para 50 con 6 horas y luego para 50 con 24 horas. ¿Sí? Como ven, si esto lo hiciéramos manualmente para todas estas simulaciones, nos demoraríamos bastante. Justamente para eso son los programas, ¿no? Para que nos ayuden a agilizar tiempo. Tenemos para 50 horas, nos falta creo solo para 100 horas. Para 100, periodo de retorno de 100 años para 6 horas. Para 100 años, 24 horas. Ya está. Ya tengo para todas mis simulaciones, ¿sí? Solo son los nombres. Cierro. Y acá van a aparecer todas mis simulaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a correr una por una, pero en base a los datos que cambian. El único dato que está cambiando acá es la lluvia, ¿no? Entonces, el único dato que vamos a cambiar se encuentra en el hidrograma especificado. ¿Ya? Entonces le vamos a decir, para 2 años, 6 horas, tienes que correrlo para 2 años, 6 horas. Ya está. Este de acá lo vamos a correr. Y ya tenemos acá los datos para un tiempo de retorno de 2 años, 6 horas. Podemos empezar, por ejemplo, a buscar. Acá me va a dar los hidrogramas. ¿Sí? Este ya es el hidrograma para 2 años con 6 horas de lluvia. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir nuevamente al quietograma y nos vamos a ir al siguiente periodo de retorno. 2 años, 24 horas. Y ese lo vamos a corregir con 2 años, 24 horas. Ya está. Y simplemente lo voy a correr. ¿Sí?
Como ven, los que voy corriendo ya aparecen datos. Cuando se activa este de acá, ya tiene datos, ¿sí? Ya tengo para 2 años 24 horas y ya tengo para 2 años 6 horas. El siguiente vamos a ir a 10 años. 10 años con 6 horas. Como ven, acá todavía no tiene datos, ¿no? Todavía no se activa lo de acá. Voy a escoger la lluvia que le corresponde. Tiempo de retorno de 10 años con 6 horas. Ya está. Ya tengo configurado eso y lo voy a correr. Ya está. Tiempo de retorno de 10 años para 24 horas. Simplemente voy a cambiar acá. 10 años, 24 horas. Ya está. Corro. Y ya tengo datos para los 4 primeros. 10 años, ahora me toca 20 años, 6 horas. Ya está. 20 años, 6 horas. Corro. Ya está. Ahora 20 años, 24 horas igual, ¿no? 20 años, 24 horas. Corro. 50 años. Acá, por ejemplo, me equivoqué. Tendría que nuevamente correrlo, ¿no? 20 horas, 24 horas. ¿Sí? La última que va a valer es la última corrida que haya hecho acá, ¿no? Esta de acá, 20, 24 horas. 20 años, 24 horas. Ya tiene datos, pero los voy a arreglar, ¿no? Los voy a volver a calcular. ¿Por qué? Porque había un dato que estaba mal acá. Ya está. Ahora sí me voy al siguiente. 50 años, 6 horas. Ya está, ya tengo 50 años, 6 horas. No puedo correr. Ya está. 50 años, 24 horas, así sucesivamente, ¿no? Ya solo me falta de tiempo de retorno de 100 años. 100 años, 6 horas. Y 100 años, 24 horas. Ya está. Ahora sí, ya tengo corridos todos los datos, entonces puedo ir verificando de uno por uno, ¿no? Para 6 horas, ¿cuánto llovió? Imaginemos que lo comparemos con el punto de cierre, ¿no? Empezamos, para 2 horas, 6 horas, ¿cuánto llovió? ¿Sí? 11 cubos. Con 24 horas, 23 cubos. Para un periodo de retorno de 10 años con 6 horas, 19 cubos. Con 24 horas, y así sucesivamente ya tendrían para todos sus datos, ¿sí? ¿Cuáles son los hidrogramas? ¿Sí? Los hidrogramas son los que se generan en cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a su cuenca, este es su hidrograma, ¿no? Entramos acá y acá tenemos el hidrograma, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos pidiendo. Este hidrograma acompañado de su cuadrito, ¿no?
Este es el cuadrito con el cual también se podría dibujar su hidrogramita. Así se van a ir en cada uno, ¿no? Simplemente bastaría que bajen de todos estos y de cada una de estas subcuencas, ¿no? Ahora, de cada una de estas subcuencas va a ser un poquito complicado. Ustedes se van a ir solamente al punto de cierre y van a sacar los hidrogramas que le corresponde a cada uno de estos, ¿ya? Eso de las abstracciones quizás solamente pueden presentar uno, ¿no? Pero los datos que van a utilizar son los que llegan al punto de cierre, ¿no? Entonces, este es el hidrograma que le corresponde a 24 horas, a 6 horas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se les pide en su trabajo y eso es lo que van a enviar, ¿no? Por ejemplo, de 6 horas dicen, este es el hidrograma, lo copian este gráfico, ese es su hidrograma, y luego se van a la tabla y esta tabla también la copian. Ese sería el hidrograma correspondiente para este valor. ¿Ya? Lo cambié, creo, los datos. ¿Ya? Pero tienen que tener cuidado, ¿no? Si es que lo vuelven a correr, se va a tomar los últimos datos que haya especificado del dietograma, ¿no? Por ejemplo, acá cambié los datos a un tiempo de retorno de 24 horas. Tendría que volverlo a correr este de acá, ¿no? Tiempo de retorno de 2 años con 6 horas. Ya está. Muy bien, jóvenes. Eso es lo que tienen que hacer inicialmente, ¿ya? ¿Sí? ¿Te escucho? Lag time. ¿Recuerdan que una de las clases, ¿sí? Por eso ya no quiero avanzar mucho? Porque en una de las clases, ¿qué es lo que hicimos? A ver, ¿dónde está? Estructura hidráulica. Ya, esto hicimos, ¿sí? Yo hice un cuadrito, ¿no? Una pequeña hoja de cálculo donde iba colocando la pendiente, ¿sí? E iba colocando la longitud del cauce principal, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía? Decía, ¿sabes qué? Para cada una de las subcuencas yo calculaba esto. Decía, mide 4497 el cauce principal, ¿sí? Mi fórmula del tiempo de concentración me pedía en kilómetros, yo lo dividía entre 1000, ¿sí? Y luego necesitaba la pendiente, que también lo obtenía del Largif. Con estos dos valores yo sacaba el tiempo de concentración, ¿sí? Con esta formulita. 0.3 por la longitud en kilómetros entre la pendiente a la 0.25 y todo a la 0.76. ¿Sí? ¿Qué encontraba acá? Yo encontraba el tiempo de concentración, ¿sí? Para cada una de mis subcuencas. Luego lo pasaba a minutos, me salía 75 minutos, por ejemplo, en este caso, y luego lo que hacía es multiplicaba ese tiempo de concentración por 0.60 para cada una de mis subcuencas. Este tiempo de lag es el que yo coloco. Ya lo cerré, creo, el HMS. Es el que yo coloco en el HMS. ¿Sí? ¿Me entendiste, Cristian? Muy bien. Muy bien. Tenemos clase hasta las 12, ¿verdad? Ya.
Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya ustedes ya tienen sus caudales, ¿sí? Con los criterios que ya hemos ido revisando, es utilizar el programa RAS para verificar los niveles que están asociados a un determinado periodo de retorno, ¿sí? Acá ya vamos a utilizar unos tres periodos de retorno para ver cómo se comporta. Ya está. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean cómo es el manejo de este programa, ¿ya? Voy a buscar los ejercicios. ¿Sí? Si tienen alguna consulta o vayan viendo sus modelos en ECHMS, ¿sí? Y esta va a ser su oportunidad para que me puedan consultar, ¿ya? Hasta que yo vaya buscando los ejemplos que vamos a hacer en ECRAS, ¿ya? El último ejemplo que hicimos, que acá, cuando yo lo corrí con la versión 5.07, por alguna razón no me daba los perfiles, ¿ya? Por eso es que yo he instalado la versión 5.06 que sí me da el perfil, ¿no? Creo que es un error del programa, no sé. ¿Ya? Entonces, si tienen el mismo error y no les salen los perfiles, debería ser, cuando ustedes lo corren, les salen los perfiles, debe de salirles el agua y los perfiles hidráulicos, la gradiente, todo, ¿sí? Pero acá en este caso no me salía, ¿ya? Entonces, si es que no le sale, desinstálelo la versión 5.07 e instálelo la 5.06, que no me ha dado problemas, ¿ya? Acá, como ven, por ejemplo, nos da una vista tridimensional y acá se ve la parte donde se desborda el río. Este tipo de desbordes nos van a servir para verificar inundaciones en las determinadas calles, ¿ya? Este programa antes solamente tenía una versión en 1D, ¿sí? Entonces hacía los cálculos de las velocidades y de todos los datos en 1D y hacía una simulación tipo 3D de esta manera, ¿no? Pero la última, a partir de la versión 5.01 ya tiene formulación tipo 2D, ¿ya? Entonces, en alguno de los proyectos que hagamos, vamos a ver cómo se hace esa simulación 2D. ¿Ya? Unos 15 minutitos para que revisen sus proyectos del HMS y si tienen alguna consulta me van consultando hasta que yo prepare los ejemplos que vamos a hacer de letras. Muy bien. Vamos a hacer ya unos ejemplos de RAS un poquito más complicados, ¿ya? Entonces, para eso les he enviado a su WhatsApp este sería un ejemplo similar al que hicimos la última vez, ya, ese ya no lo vamos a hacer. Vamos a buscar, acá simplemente está en régimen crítico. Ya. Vamos a empezar por este, ¿ya? Muy bien. Nos dice es un canal prismático con flujo mixto, ¿sí? ¿Qué significa mixto? Que en una parte vamos a tener un flujo subcrítico y en otra parte un flujo
supercrítico. ¿Ya? Entonces, se tiene un canal que conduce agua de 40 metros cúbicos por segundo, al cual corresponde un periodo de retorno de 20 años. El canal está revestido de concreto con un coeficiente de rugosidad de 0.014 y tiene dos tramos con pendientes de 0.4 por 1000 y 1% como se muestra en la figura. Cada punto de la figura indica cadenamiento del canal en metros. Este es, por ejemplo, la progresiva 2000, 2500 y 3500. Ya está. En la sección 2500 la distancia de cota se define en la sección transversal es como se indica, ¿no? Entonces, y acá nos dan una sección típica, ¿no? Acá 5 centímetros. Acá nos dice las longitudes y acá las alturas, ¿no? 0, 0.5, 9.5, 13.5, 22.5 y 23. Ya está. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a verificar. Cómo se comportaría, ¿sí? Entonces, para eso, antes de continuar, quisiera saber si me entienden cuando yo les hablo de supercrítico y subcrítico. A ver. ¿Quién está por acá? Anthony, Ulises, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? ¿No ha habido? A ver, Cristian. ¿Estás? ¿Ya te fuiste? ¿Hay nadie? Cristian, coméntame. ¿Sí me entienden cuando yo les digo subcrítico y supercrítico? ¿Quién hizo pichi no votó este pichi? ¿Quién no lo votó? Muy bien. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un canal, ¿sí? Y tenemos una determinada pendiente. Imaginemos que esta es la primera pendiente y esta es la otra pendiente, ¿sí? Este es un canal, ¿sí? La primera parte va a tener una pendiente, por ejemplo, de 0.1% y acá va a tener por 1000, por ejemplo, y acá va a tener una pendiente de 1%. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el agua cuando tenemos estas condiciones? ¿Ya? Para eso imaginemos una presa. Tenemos una presita. ¿Sí? Imaginemos que esta es una presita, ¿ya? Y va a venir agua por acá. ¿Ya? Este es el fondo de la presita y va a venir agua por acá. El agua se va a comportar más o menos de esta forma, ¿sí? Va a llegar a este punto y donde tiene mayor pendiente, ¿sí? En esta partecita se va a ir pegando hacia la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando
analizamos estos flujos, ¿sí? Con el objeto de saber cómo se comporta, verificamos dos tipos de energía. A ver, ¿alguien está escribiendo? No es el chat. Dos tipos de energía, ¿sí? En específico, en especial. Una, ¿sí? Que está dada por las componentes de la propia cota que tenga estos puntos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es la energía debido a la Allá creo que quedó un cepillo de alguien, no sé de quién será, mira. ¿Ves? Más abajo. Ahí, abajo. Abajo. Ahí. Ya está. ¿Qué tienes? Una energía, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros comparamos? ¿Sí? Nuestras ecuaciones de energía, ¿qué dicen? Nosotros vamos a comparar tres tipos de energía, ¿no? Una energía potencial, una energía cinética y una energía debido a la presión. Esta energía debido a la presión, en este caso, es debido a la altura del agua que nosotros tengamos, que le llamamos tirante. La energía cinética va a tener que ver con la velocidad, y la otro tipo de energía que nosotros tenemos es la energía potencial debido simplemente a las fuerzas gravitatorias y al peso de esta de esta agua que está acá, ¿no? Esa va a ser la energía potencial y va a ser simplemente debida al peso, ¿no? En el peso ya está la masa por la gravedad. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a comparar las energías debido a la posición, ¿sí? Estas dos energías, la energía debido a la posición o al peso y a la cota, con las energías debidas a la velocidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver dónde es más grande una y dónde es más grande la otra. Si nosotros tenemos esta acá, ¿sí? Imagínense esta sección. Supongamos que sea una sección trapezoidal. Esta es el área por donde va a pasar el agua, ¿sí? Esta es la sección 1, ¿ya? Y vamos a compararla con una sección que está por acá. Esta es la sección 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer gráficos de las dos secciones. En una tenemos esta altura y en la otra tenemos la misma, pero acá, como ven, la altura del agua es bien pequeñita. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que la energía no se pierde, solamente se transforma. ¿Qué quiere decir? La energía que yo tengo acá debería ser, esta debería ser igual a esta menos la energía que se pierde en el camino, ¿sí? Pero, ¿sí? Estas energías que se pierden son pequeñas, ¿no? Estas energías que se pierden van a ser pequeñas. Por lo tanto, la energía que hay en esta sección tiene que ser muy similar a la energía que hay en esta sección, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las energías que hay? ¿No? Por eso ya acá vamos a tomar en cuenta la energía de velocidad y la energía de velocidad acá. Tenemos una velocidad 1 acá y una velocidad 2 acá, ¿sí? ¿Dónde la velocidad es mayor? En el caso, ¿la velocidad 2 o la velocidad 1? A ver, ¿quién está?
Velocidad 2. ¿Por qué la velocidad de 2 es más grande? Porque el área por la que va a pasar el agua es mucho menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para saber si es subcrítico, supercrítico o crítico? Subcrítico es propio cuando, si tenemos acá estas energías, ¿no? Pero esta tiene que ser, la energía acá, tiene que ser muy similar a la de acá. Si esto se tiene que mantener, y acá la energía de velocidad, ¿sí? La velocidad es mucho menor que la velocidad 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las otras componentes tienen que ser mayores, ¿sí? Entonces, la energía de velocidad acá es menor que las otras energías, que la energía potencial más la energía por presión. ¿Sí? En cambio acá vemos que la velocidad es bastante grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área por la que pasa es bastante pequeña. Entonces acá vamos a tener que la energía por velocidad en el punto 2 es mucho menor que la energía debido a la energía potencial más la energía por presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la energía por velocidad es mucho menor que la energía debido a la presión y a la energía potencial, a este tipo de flujos le llamamos subcrítico. ¿Sí? Y cuando la energía por velocidad, bueno, acá sería al revés, ¿no? Acá sería, la energía por velocidad es mucho mayor que los otros. Cuando la energía por velocidad es mayor que la energía potencial más la otra, a nosotros le vamos a llamar supercrítico. ¿Sí? Entonces, acá, debido a la poca velocidad, ¿sí? La energía que nos da la velocidad es menor que la energía potencial debido al tirante y a la localización de nuestra agua. Y en este caso, la energía por velocidad, ¿sí? Acá tiene una velocidad bastante grande debido a esta caída, ¿sí? Esta energía por velocidad es mucho mayor que la energía potencial. Y a esto le llamamos supercrítico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un canal, ¿sí? Y tenemos poca pendiente, si tenemos poca pendiente, ¿qué quiere decir? Que este canal se va a ir a muy poca velocidad. Si se va a poca velocidad, este va a estar en régimen subcrítico. ¿Sí? Y cuando tenemos a harta pendiente, ¿sí? Este va a tener otro tipo de régimen que se va a llamar supercrítico. ¿Sí? Pero, si es que nosotros, por ejemplo, acá, la velocidad es menor que los otros tipos de energía presentes, en la segunda parte la energía por velocidad es mayor que los otros tipos de energías presentes, ¿sí? Tiene que haber un punto donde la energía sea equivalente. ¿Qué quiere decir? Las energías debido a las velocidades tienen que ser equivalentes a las energías potenciales más las energías de presión. Ese punto donde ocurre eso es una sección crítica. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre eso? Justamente cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una presa, en esta zona se produce la zona crítica. ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber que se produce la zona crítica? Porque en esta zona las alturas del agua nosotros las podemos calcular, ¿sí? Mediante algunas ecuaciones. ¿Sí? Entonces,
A eso es cuando, lo que me refiero cuando es subcrítico, supercrítico y crítico, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver si es subcrítico o supercrítico eso? Verificando este tipo de energías, ¿no? Pero para eso hay un llamado número de Freud, ¿sí? En base a los valores de ese número de Freud, nosotros vamos a ver si es crítico, supercrítico o subcrítico, ¿ya? Pero la idea es eso. Cuando tenemos poca pendiente, el agua se va a comportar como subcrítico. Cuando tenemos harta pendiente, se va a comportar como supercrítico. Y cuando pasa de un régimen subcrítico a un supercrítico, tiene que pasar definitivamente por una parte que va a ser crítica. Esa parte crítica nosotros la utilizamos para diseños, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, se tiene un canal que conduce tanto y acá nos dan una pendiente. Esta pendiente es bajita, de 0.0004, ¿sí? Por lo tanto, acá va a haber un régimen subcrítico. Y acá es una pendiente grande de 1%, acá va a haber una buena caída y por lo tanto acá va a haber supercrítico. ¿Y qué quiere decir? Que por acá se va a formar un tirante crítico, ¿ya? Bueno, eso es a grosso modo lo que son estos tipos de caudales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de construir eso y ver qué es lo que pasa cuando pasa de un régimen a otro, ¿ya? ¿Por qué son importantes conocer esto, subcrítico, supercrítico y crítico, ¿ya? Si ustedes ven acá, ¿sí? Nosotros estamos cambiando de un régimen subcrítico a un régimen supercrítico, pero acá lo único que se ha hecho es formarse un perfil crítico y nada más, ¿sí? Pero construyamos la otra parte de la presa. ¿Sí? Esta es la presa y va a caer el agua. Ya dijimos que esta agua, debido a esta pendiente, va a tener una gran velocidad. Por lo tanto, está en supercrítico. ¿Ya? Nosotros vamos a colocar acá un colchón amortiguador, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Generalmente acá le vamos a colocar una poca pendiente. Si es una poca pendiente, quiere decir que acá va a haber un flujo subcrítico, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede cuando este llega acá? Se produce una pérdida de energía y se produce algo que nosotros conocemos como resalto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, estamos diseñando alguna estructura hidráulica, tenemos que verificar justamente eso. Cuando pasa de supercrítico a subcrítico, se va a producir este tipo de fenómenos de resalto. Y estos resaltos pueden producir que se socave esta parte de nuestra presa o de nuestra estructura, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que brindarle una protección. ¿De cuán largo es esta protección? Depende del cálculo del resalto. Nosotros vamos a calcular cuántos son los valores del resalto, ¿sí? Y cuán largo es
Ya está. Entonces, eso es la teoría que ustedes tienen que saber, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en mecánica de fluidos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero se aplican en las obras hidráulicas, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a aplicar, por eso es que lo estamos viendo. Ya está. Entonces, vamos a seguir con nuestro proyecto. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos cómo se va a comportar, ¿no? Y generalmente cuando hacemos nuestros diseños queremos saber dónde se ubica estos puntos de acá, ¿no? Dónde se ubica estos resaltos, ¿no? Entonces el programa también nos va a decir más o menos que, por ejemplo, si yo pusiera otra sección acá, me diría, ¿sabes qué? Acá se va a formar un resaltito. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve este tipo de análisis, ¿ya? Vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, yo lo voy a copiar adentro de acá, el Rax ejemplo. Ya. Esto es, por ejemplo, por acá tengo un análisis real, ¿no? Estas son las secciones del río Piura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha sacado todas las secciones, se las ha introducido en una hoja de cálculo y se ha hecho el cálculo de los caudales, ¿no? Esto es con fines de inundación, de verificar inundaciones. Y como ven, el programa nos da esto, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuáles van a ser el nivel de las aguas? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera colocar un puente acá, este nivel máximo de aguas tendría que aumentarle lo que no me diga mi normativa, ¿no? ¿Cómo ven? Esto es ya de un proyecto real, ¿sí? Y acá ya tiene bastantes secciones, ¿no? Nosotros podemos ir comparando, por ejemplo, para 25 años, con un periodo de retorno, hasta ahí llega el agua. Si me voy a 50, el agua sube un poquito más. Si me voy a 100 ya, por acá incluso ya empieza a inundar estas zonas, ¿sí? Así podríamos hacerlo para cualquiera de las secciones. Acá, por ejemplo, para 100 años se está inundando, ¿no? Por acá ya hay calles, ¿sí? Entonces, en base a estos datos, lo que se puede hacer es hacer estructuras que permitan que no se inunde esas zonas, ¿no? O algún tipo de... Acá, por ejemplo, toda esta zona se inunda, ¿no? Para eso sirve el ERRAS, ¿ya? Entonces, será un ejemplito. Vamos a crear uno nuevo. Dentro de ERRAS vamos a crear un folder y le vamos a llamar ejemplo 3. Ya está. Dentro de ejemplo 3 le vamos a llamar otro que se llame lo mismo. Ok. Ya está. Se ha creado un nuevo proyecto que se va a llamar el ejemplo 3, que vamos a tratar de hacer este ejemplito. Ya
Ya está. Se tiene un canal que conduce 40 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 20 años, y el canal está revestido de concreto con un coeficiente de rugosidad de 0.014, ¿no? Me da todos los datos que necesito. Luego que he creado mi proyecto, lo primero que voy a hacer es crear la geometría de mi canalcito, ¿ya? Entonces, vamos a empezar desde abajo. 2000. Nadie me puede llamar. Porque ahorita comienza otra persona, mientras yo descanso, y después que yo descanse, esa persona descansa. Y comienzo yo de nuevo. Ya está. ¿Qué? En base a esta voy a sacar una copia. Le voy a llamar 2500. Estar a 500 metros. Pero tiene que estar 5 metros más arriba, ¿no? 0.01 por 500, 5 metros. $2000, 2500. Ya está. Y en base a la 2500 voy a crear uno que va a ser 3500, que va a estar a 1000 metros. Y va a estar 40 centímetros más alto. Ya está. Ya. Lo que sucede es que en las versiones antiguas, no sé por qué en esta versión se ha vuelto a colocar eso. En las versiones antiguas te obligaba a que empieces desde el punto inferior, ¿ya? No sé por qué razón. Ya no... Las versiones que habían sacado ya no era necesario eso, ¿no? Pero por alguna razón en esta versión te pide nuevamente que lo ingreses desde la parte inferior, ¿ya? Desde 2000, 2500, 3500. ¿Ya? Bueno. Ya una vez que tenemos ingresado los datos, vamos a verificar qué es lo que nos solicitan. Dice, se tiene un canal que conduce un caudal de 40 metros cúbicos por segundo, el cual corresponde a un periodo de retorno de 20 años. El canal está revestido, tiene un coeficiente de rugosidad y las pendientes ya le hemos colocado en nuestro dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos la geometría hecha, tenemos que guardarlo. Le vamos a decir Save Geometric Data y acá le vamos a decir geometría. Ya está. Una vez que ya tenemos la geometría, vamos a crear un plan de estudio, ¿sí? Donde vamos a colocar los caudales, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando hagan su trabajo van a tener que un ratito. Muy bien.
Una vez que tenemos acá, estamos acá en Steady Flow Data, lo que vamos a hacer es empezar a colocar los caudales que están asociados a un determinado periodo de retorno, ¿ya? Para eso nos vamos a ir a Rename Flow Data, ¿sí? Y este que dice perfil 1 le vamos a colocar el periodo de retorno que nosotros queremos buscar, ¿no? Por ejemplo, tiempo de retorno de 20 años nos dice el problema, ¿no? Tiempo de retorno 20 años. A ver. Ya está. Acá le vamos a poner tiempo de retorno de 20 años. Ya está. En Option se van a Edit Profile Names y le ponemos tiempo de retorno de 20 años. Si es que nosotros necesitáramos más periodo de retorno, ¿no? Como en nuestros trabajos, le ponemos acá, por ejemplo, 4. Y acá van a aparecer todos estos periodos, ¿no? Entonces acá tendríamos que colocarle los tiempos de retorno que le corresponde a cada uno. Tiempo de retorno de 50, tiempo de retorno de 100, tiempo de retorno de 500, por ejemplo. Y acá tendríamos que colocarle todos los caudales, ¿no? Para 20 años, por ejemplo, dice que es 40 metros cúbicos por segundo. Acá le ponemos 40, acá le vamos a inventar los valores. Ya está. Una vez que hemos colocado los periodos de retorno, lo que vamos a hacer es colocarle las condiciones de borde, ¿ya? ¿Qué son las condiciones de borde? ¿Sí? Nosotros tenemos que decirle al programa cómo es que se va a comportar según ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto anterior de la presa, nosotros conocíamos una altura del agua. ¿Cómo la conocíamos? Justamente la conocíamos porque cuando se hace una presa, acá se hace un tramo con un calado crítico, ¿no? Entonces, como teníamos ese calado crítico, nosotros colocamos ese calado crítico, ¿no? Ahora, hay algo más que ustedes tienen que conocer. Cuando el flujo es así como este habíamos dicho que tenía poca pendiente, por lo tanto era un calado subcrítico, ¿verdad? Cuando el calado es subcrítico, la condición que necesitamos es aguas abajo, ¿sí? Cuando el calado es subcrítico, como en el caso cuando tenemos poca pendiente. Si tenemos poca pendiente, vamos a saber que es subcrítico, como todos los ríos generalmente de la costa son subcríticos, y por lo tanto las condiciones que necesita el programa es las condiciones aguas abajo. Cuando el calado es supercrítico, ¿sí? Acá por ejemplo, las condiciones que necesita para iniciar el cálculo son las condiciones aguas arriba, ¿sí? Entonces, subcrítico, condiciones aguas abajo. Y supercrítico, condiciones aguas arriba. ¿Sí? Entonces, en función de eso el programa puede calcular, ¿sí? ¿Y cuál puede ser una de las condiciones? Si es que no tenemos datos, como por ejemplo no tenemos un calado crítico que nosotros le podamos dar, simplemente le vamos a decir
la pendiente del tramo abajo, creo que era 1%, y la pendiente de arriba. ¿Sí? Con esos dos datos el programa puede calcular cuando no tenemos un calado medido, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la altitud a la que ha llegado el agua en ese punto, entonces vamos a colocar esos datos, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a verificar qué es lo que tenemos. Si tenemos un calado crítico, sabemos que cuando se cumple el calado crítico, aguas abajo o aguas arriba, nosotros podríamos colocarlo, ¿ya? En este caso no tenemos nada de eso, solamente tenemos las pendientes. Por lo tanto, lo que le voy a decir es aguas arriba, normal depth, y le voy a decir cuál es la pendiente aguas arriba. Aguas arriba, la pendiente es 0.3 veces 0.4. 0.3 veces 0.4, ¿ok? Ya está. Y aguas abajo es la pendiente de 0.01. Ya está. Ya tenemos los dos datos para que pueda calcular, ¿ok? Le digo OK, y una vez que ya he colocado las condiciones de borde, voy a guardar este tiempo de retorno, ¿no? Voy a guardar estos dos. Save data. Caudales. ¿Ya está? Ok. Y puedo cerrar, ¿sí? Una vez que ya tengo eso, ya tengo los caudales y ya tengo la geometría, lo único que me falta es correr un plan en función de las características. Para eso, me voy a ir a esta opción donde dice, donde hay un señor corriendo, y acá le voy a decir las características que tiene, ¿no? En este caso, sabemos que es un problema donde va a haber las dos cosas, va a haber por acá subcrítico y por acá supercrítico. Por lo tanto, va a ser de un régimen mixto. Ya está. Ya está. Ya corrió. Y vamos a empezar a ver los caudales, ¿sí? Acá, por ejemplo, el caudal que me acaba de dar, en función de cada una de las cotas, me va a dar un calado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cotas inferiores, en la cota 2000, ¿sí? Debido a que es un tramo supercrítico, la sección debería ser más pequeña, ¿cierto? Entonces, si me voy a la 2000, vemos que el agua está más pegada al suelo, ¿ya? Si lo ponemos acá, podemos comparar para un tiempo de retorno de 20 años, de 50 años, de 100 años, de 500 años, ¿no? Va aumentando el caudal correspondiente, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la 3500 igual, podríamos calcular según los caudales que hemos colocado. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Podemos verificar los perfiles. Y acá está el perfil que se forma, ¿sí? Entonces, cuando viene el agua, se va a la pendiente, vemos que poco a poco se va pegando hacia el suelo, ¿no? Entonces el área es menor, por lo tanto la velocidad es mayor, ¿sí? Pero este no es el comportamiento exacto que va a tener, ¿sí? Entonces para eso nosotros tendríamos que agregar más secciones por acá para que el programa pueda dibujar más o menos cómo se va a producir el cambio desde un régimen subcrítico a un régimen supercrítico. Para eso nosotros vamos a entrar a las secciones, ¿sí? Y acá vemos algunos warning, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, este warning nos dice:
La energía perdida es mayor a 0.30 entre cada una de las secciones. Esto indica que necesitas secciones adicionales, ¿no? Entonces hay otro tipo de warnings que nos dice, ¿no? Así nos dicen cada uno de estos. ¿Qué quiere decir? El programa necesita mayor cantidad de secciones para que pueda calcular cómo se está comportando nuestro canalcito, ¿ya? Para eso nosotros nos vamos a ir nuevamente a la geometría y vamos a interpolar secciones. ¿Qué significa interpolar secciones? Vamos a generar secciones entre estas a partir de una interpolación. Para eso nos vamos a ir a acá tenemos en Tools, tenemos varios datos, ¿sí? Dentro de estos hay una opción que se llama XS interpolación. Y nos dice entre secciones o entre ríos, ¿no? Cualquiera de las dos. Y acá tenemos que decir, ¿no? ¿Sabes qué? Primero quiero interpolar entre 3500 y 2500. Entre 3500 y 2500 y acá me pide la distancia máxima, ¿no? Supongamos que queremos hacerlo cada 100 metros. Serían 10 secciones a una distancia de 100 metros, ¿no? Nos dice si queremos borrar las secciones interpoladas, ¿ya? Entonces seleccionamos y vemos que ya ha interpolado las secciones, ¿sí? Hay muchas mayor cantidad de secciones. Entonces esto nuevamente lo vamos a guardar. Bueno, lo guardé encima, ¿no? Le vamos a poner geometría versión 1. Ok. Y vamos a crear un nuevo plano. Acá tenemos que escoger la geometría, ¿sí? Mixto nuevamente, y lo vamos a guardar el plan como interpolado. Vamos a decir OK. Se va a llamar interpolado. Ya está. Y le vamos a computar nuevamente. Esperamos a que termine. Acá nos dice el tiempo. Y nuevamente nos vamos a verificar los perfiles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá ya se va dibujando cómo es el cambio de una sección a otra, ¿no? Incluso podríamos hacerlo un poco más pequeño para que se vaya dibujando cómo es el cambio de secciones. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a utilizar ahora la segunda opción. Acá entre 3500. Y acá me da varias opciones, ¿no? A varias distancias, a una distancia específica, a cada 5 metros, por ejemplo. Hay que ponerle a cada 2 metros, por ejemplo. Y se llenó. Ya, tienen cantidad de secciones. Ahora vamos a interpolar la otra parte. Ahí le vamos a decir nuevamente cada 2 metros, por ejemplo. A medida que nosotros le pongamos más secciones, se va a demorar más el cálculo también. Ya está. Acá tiene cantidad de secciones con la que no se demora mucho. Geometría versión 2. Ya está. Geometría versión 2. Vamos a crear un plan.
Y acá vemos, ¿sí?, cómo se ha ido calculando en cada una de estas secciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo calcula en cada pequeño y cada vez mientras más cercana sea, ¿sí?, vamos a tener un mejor resultado, ¿ya? Muy bien, señores, eso sería todo por el día de hoy. Ahí nos vamos a quedar. Ya, yo le edito el video y se los envío.